Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Les dije que hoy cuando terminara la clase a las 16 horas se habilita la primera evaluación, digamos, en donde se van a evaluar los contenidos que vimos, primera, segunda clase y lo que vamos a dar hoy. Conmigo en la materia del taller de tecnología ya han tenido algunas evaluaciones online, así que conocen medianamente la herramienta. ¿Sí? En esta primera evaluación tienen 14 preguntas y de esas tienen 40 minutos para hacerlas, así que tienen bastante tiempo. Yo antes de ingresar les puse que tengan a mano los apuntes, que tengan a mano Excel por si tienen que hacer algún tipo de cálculo o una calculadora para poder realizarla. Pueden hacer 2 intentos, que significa, bueno, hacen una vez, no quedan conformes con sus respuestas, con el puntaje obtenido, y pueden hacer un segundo intento. La nota que queda registrada es la más alta de las dos, ¿sí? Entre un intento y otro hay una cota de tiempo de por lo menos 20 horas, ¿sí? O sea, tienen que dejar pasar 20 horas para que los deje hacer el segundo intento. La evaluación va a estar abierta hasta el próximo martes, ¿sí? Estamos hablando de martes 12 de septiembre, hasta las 13:30, 13:50, no recuerdo, es antes de que entremos a la clase. Así que tienen toda la semana, digamos, como para repasar los contenidos y demás, y, hacer los intentos. Obviamente, como siempre les digo, no esperen al último día, porque si sale mal, digamos, no van a tener tiempo para hacer el segundo intento. Hay 20 horas de diferencia entre un intento y otro. Así que no esperen al martes, ¿sí? Pues no van a poder, el sistema no los va a dejar hacer el segundo intento, ¿sí? Así que bueno, eso, estuvieron todos participando muy bien en la pregunta que les hice y en el ejercicio. La idea era que fueran refrescando. Estos para todos no son conocimientos nuevos, sino nos estamos remontando a segundo año de la secundaria, que veíamos funciones lineales y demás. Lo único que a lo mejor utilizando herramientas que en ese momento no utilizaban, o algunos sí, como el Excel para apoyarse, ¿sí? En ese momento por ahí usaban la hoja cuadriculada y hacíamos los gráficos marcando los puntos en las hojas cuadriculadas. Bueno, acá automatizamos eso y lo pasamos al Excel, ¿sí? Pero bueno, es intentar recordar todo eso que se aprendió. Para seguir con el tema de funciones que habíamos estado viendo, yo había dicho, bueno, nos quedan un par de definiciones, ¿sí? Cuando hablamos de funciones dijimos que vamos a trabajar en nuestro caso y en la materia, vamos a recordar los diferentes tipos de funciones, pero vamos a trabajar más que nada con funciones algebraicas y con funciones algebraicas, digamos, de las que llamamos elementales, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones elementales? Son las más sencillas. Obviamente, estudiar esas funciones elementales nos sirve para poder entender y profundizar cuestiones que existen en la vida, digamos, en la diaria, en el trabajo diario. Las más elementales de todas son las polinómicas. ¿Qué significa polinómica? Que la fórmula, digamos, que se arma es un polinomio. Nosotros estuvimos viendo funciones que respondían a una forma del tipo y es igual a A por X más B, digamos, a las que estuvimos viendo, la que ustedes armaron de los gastos, digamos, de la panadería del gas, respondía a esa forma, ¿sí? Donde A y B son constantes que pueden ser números negativos o positivos, X es la variable independiente y en ese caso, digamos, en el caso de la función de la panadería que estuvimos trabajando, era el costo o lo que pagaba de gas, siendo X el consumo del gas, ¿sí? Esta función de este tipo es una función polinómica y según el exponente que tenga X, se le va diciendo de qué grado es la función polinómica. En este caso, X, uno podría decir, está elevado a un exponente de grado 1, por eso no lo colocamos, por lo cual es un polinomio de primer grado o de grado 1. Vamos a decir, es una función polinómica de grado 1, ¿sí? Son lo que llamamos funciones elementales, está dentro de lo que son las funciones elementales o funciones,
Bien, qué hermoso, no anda el borrador. Son funciones elementales o funciones afines, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahí les puse otra función como para que trabajemos y la escribamos, ¿sí? Yo les puse, bueno, como ejemplo una función polinómica de primer grado, un cerrajero que cobra por su trabajo a razón de 20 pesos fijos, podríamos pensar, por trasladarse hacia el lugar donde vaya, digamos un cerrajero a domicilio, y 80 pesos por hora de trabajo realizado, ¿sí? No, en esta, digamos, en esta fórmula que él saca para tomar, para saber lo que cobra, no contamos lo que es reposición de piezas, si tiene que cambiar o algo, eso lo cobraría aparte. ¿Cómo armaríamos esta función si tenemos que saber cuánto nos cobra el cerrajero por cualquiera de los trabajos que realice? ¿Sí? Siempre, digamos, acá vamos a decir, bueno, tenemos una variable independiente que va a ser la cantidad de horas que trabaje, ¿sí? Y la variable dependiente en la función es lo que queremos sacar, ¿sí? El costo, digamos, de un trabajo del cerrajero. ¿Cómo armarían esta función? Donde, como decíamos, Y sería el costo del trabajo y X la cantidad de horas que trabaje. 85 por X más 20. Exacto. Yo voy a poner, o sea, para armar bien la función, yo voy a poner que lo que me cobra es Y, ¿sí? Es 85, lo que me dijiste, por X más 20. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Y de esta manera, digamos, si el cerrajero trabaja 1 hora, digamos, los que nos va a cobrar, lo que hacemos es reemplazar X por la cantidad de horas que trabaje, entonces nos quedará que va a cobrar 105 pesos, ¿sí? Si trabaja 2 horas, bueno, para cada uno vamos a ir sacando. En este tipo de fórmulas, digamos que estamos hablando de una función polinómica de grado 1, también podemos reconocer lo que se llama una parte que es un valor fijo, ¿sí? Y el valor o la variable, digamos que en cierta forma varía según el valor que vaya tomando X, ¿sí? Ustedes estuvieron sacando la fórmula de los gastos de la panadería y seguía exactamente la misma, digamos, el mismo tipo de función, ¿sí? Cambiaban los valores de A, digamos que sería la variable que está multiplicando a X, y de B, pero seguía esta misma forma, que es una función polinómica de primer grado. Cuando ustedes ven una función de este tipo, lo que pueden decir, cuando están sacando costos, es que esto es un costo fijo. Este costo siempre lo cobra el cerrajero, digamos, y este es la parte de costo variable, cuando uno está sacando costos. Costos variable, ¿por qué? Porque va a depender de la cantidad de horas, ¿sí? Siempre cobra un costo fijo de 20 pesos más el valor que le da a cada hora de trabajo para el cerrajero, ¿sí? En el caso de la panadería ustedes también tenían una parte de costo fijo. La mayoría de las empresas de servicio trabajan con una parte de costo fijo. No importa lo que ustedes consuman, digamos, van a tener una parte de costo fijo que se cobra y luego, digamos, la parte de costo variable que va a depender, digamos, del consumo de gas que se realice, consumo eléctrico, digamos, si estamos hablando. Pero siempre tenemos una parte fija y una parte variable. Esto es más que nada para que reconozcamos, bueno, y estamos hablando de una función polinómica de grado 1, porque, digamos, el exponente de la variable independiente es 1, X está elevada a la 1, digamos, por eso todo número elevado a la 1 es el mismo número, no lo colocamos, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, la transparencia estaba en lo que habíamos escrito, que queda Y es igual a 85X más 20. Esa función es una función, digamos, un polinomio de primer grado porque la variable independiente X está elevado, como dijimos, a un exponente 1, digamos, ese primer grado.
La función polinómica de primer grado, como dijimos, siempre toma la forma que, digamos, estamos viendo, y es igual a ax más b, donde a y b son números reales. Habíamos dicho todo tipo de números reales, y a es distinto de 0. ¿Por qué es distinto de 0? Porque si no, digamos, la función no va a ser polinómica porque va a quedar i igual a b, digamos, y esa es una función de las que llamamos constante. Todas las funciones polinómicas, bueno, se representan como una recta, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando hagamos la representación gráfica de una función polinómica de primer grado, ¿sí? Siempre que hablemos de una función polinómica de primer grado y hagamos su representación gráfica, la representación gráfica va a ser una recta. Esa recta puede ser creciente, acuérdense que hablábamos de que era creciente cuando los valores de i, digamos, a medida que uno avanzaba en la recta, eran mayores, o decreciente, digamos, cuando los valores de i disminuían a medida que uno avanzaba, digamos, a la derecha del eje de coordenadas. ¿Qué me va a dar? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice si es creciente o decreciente, ¿sí? Propiedades de las funciones, digamos, polinómicas de primer grado. Como decíamos, tienen por dominio, que significa pueden tanto a como b pueden tomar todos los valores reales. No tienen problemas, obviamente, para ningún valor de x. Para todo valor de x, eso nos va a dar un número real de i, ¿sí? Siempre cortan a los ejes de coordenadas en 2 puntos, ¿sí? Si uno tiene que sacar, yo voy a volver para atrás, no los quiero enloquecer, pero si uno quisiera sacar esta función, ¿en qué puntos toca los ejes de coordenadas? Cuando hablamos de los ejes de coordenadas, hablamos del eje X y eje Y, ¿sí? ¿Cómo ustedes viéndola sin graficarla podrían sacar cuáles son los puntos en los que corta esos ejes? ¿Puede ser que sea una recta ascendente? Ascendente es ascendente, totalmente. Eso lo vemos unas transparencias más adelante, pero el que nos dice si es ascendente o no es el valor de A. Si A es positivo, es una recta ascendente, ¿sí? En este caso A es 85, es una recta ascendente. Si A fuera negativo, va a ser una recta descendente decreciente. Yo lo que les pregunto es, ¿cómo nos damos cuenta en qué punto corta los ejes? Acá volvemos. Para que corte el eje, esto nunca sale bien, para que corte el eje Y, esto no. ¿Qué valor tiene que tomar X? 0. ¿Sí? Para que corte el eje Y, X tiene que valer 0. Entonces, ¿en qué punto, si X vale 0, digamos, cuál es el punto en donde corta el eje Y? Lo que hacemos es reemplazar en la fórmula, X por 0, 20. ¿Sí? Esta recta corta el eje Y en el punto 0, 20. Yo voy a poner, sin sacar, digamos, mucha proporción, que esto es 20, entonces yo ya sé que la recta pasa por ese punto. ¿Sí? Y para que corte el eje X, ¿cuánto tiene que valer Y? Si corta el eje X, en ese eje, ¿cuánto vale Y? 0, ¿sí? O sea, ¿para qué? Entonces, ¿qué hacemos? De nuevo, reemplazamos. Entonces, acá lo que yo estoy diciendo es quiero saber cuánto vale X cuando Y vale 0. 85 por X más 20 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Me movía todas las otras aulas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Menos 20
igual, lo único que estoy haciendo es pasaje de términos, 85x, ¿sí? Menos 20 dividido 85 es igual a x. ¿Sí? Menos 20 dividido 85, ¿alguno tiene una calculadora? Es un número negativo, obviamente. Es algo como 0, algo. 0,20. Entonces, esta recta, digamos, corta al eje X en el punto menos 0,23, 0. Entonces, puedo sacar las dos intersecciones. Si 20 era ahí, uno tendría que decir que menos 0,23 debería ser muy poquitito desplazado de este lado. Con lo cual, yo teniendo dos puntos ya puedo graficar la recta, ¿sí? Si yo sé que pasa por el punto 0,20 y pasa por el punto menos 0,23, 0, yo ya puedo hacer la gráfica. Obviamente acá no me va a salir derechito, pero bueno, ¿sí? ¿Qué era lo que me decían? Es ascendente, digamos, es creciente. A medida que aumenten la cantidad de horas que trabaja, digamos, obviamente va a aumentar el costo, digamos, del trabajo del cerrajero. ¿Hasta ahí se entendió? Lo siento como mudo. Los dejé mudos. Pasamos a otra línea. En aula y el volumen está con... Sí, el volumen tenemos que adaptar. Sí, eso somos. Chicos, Acá hay no, un aula profe, que parece una película tiene... de terror. Hay un aula que tiene el micrófono prendido. Sí, llamaría. Es que teníamos problemas para conectarnos. Ahora lo cierto. ¿Ustedes me escuchan o ni siquiera me escuchan ni me ven? Ahora sí. Ahora te escuchamos. ¿Ahora lo lograron? Bueno, veo que lo lograron. Estábamos en esto que decimos que siempre que tengamos una función polinómica de primer grado, digamos, iba a tomar también un valor que va a ser un número real, que la recta corta el eje de coordenadas en dos puntos y que lo que les decía, ¿dónde va a cortar al eje Y? Si corta el eje Y significa que X es igual a 0. Ahora habíamos dicho X es igual a 0, entonces decimos normalmente siempre va a cortar al eje Y en el punto 0, B, ¿sí? Y va a cortar al eje X, Y es igual a 0, entonces siempre va a ser menos B sobre A el valor que vamos a tener, y 0, digamos, el punto en el cual va a cortar el eje X. Si A es mayor que 0 es creciente, que era lo que habíamos dicho, el que nos va a ir diciendo si es creciente o decreciente es el valor de A, ¿sí? Cuando A sea menor que 0, obviamente va a ser decreciente. El resultado, que es lo que llamamos la imagen, el valor de I, va a ser todos los números reales, ¿sí? Porque la recta es una función continua, ¿qué significa? No muestra discontinuidades. Podemos tener para todos los números reales un valor de I. Es continua en todo su dominio, que dijimos que el dominio son todos los números reales. Cuando A es igual a 0, que habíamos dicho podemos tener el caso en que A es igual a 0, obviamente no se trata de una función polinómica de primer grado, porque lo que hacemos es nos termina quedando I es igual a B, ¿sí? Se llama función constante, ¿sí? En donde esa función constante lo que hace es mantener exactamente el mismo valor de X para todos los valores de Y. ¿Cómo queda graficado esto? ¿Sí? Si ustedes toman el eje de coordenadas, ¿sí? X e Y, si B es igual a 3, digamos, entonces nuestra función dice Y es igual a 3. ¿Qué significa? ¿Sí? Si este fuera el valor 3, que es una recta totalmente constante, digamos, que no es creciente, digamos, en esos casos decimos no es ni creciente ni decreciente, porque es una función constante. Para todos los valores, digamos, va a tomar exactamente el mismo valor de I.
la función, digamos, polinómica de primer grado también se llama función lineal. ¿Por qué función lineal? Porque, digamos, lo que da origen es a una recta. La recta se considera una función lineal, ¿sí?, que establece la relación entre esas dos magnitudes. Y igual a x, y obviamente podemos llegar a tener el término independiente. Esto en cuanto a definiciones, ¿sí? La función y igual a x más b recibe el nombre de función afín, cuando tiene un valor b que es distinto de 0. ¿Qué números son digamos, los determinantes de esta función, digamos que dijimos que es una polinómica de primer grado o función afín? A es el que nos va a dar la inclinación, ¿sí? Ustedes vieron que la recta tiene una cierta inclinación, la pendiente de la recta va a estar dado por el multiplicador, digamos, de x, y el número b lo que le marca es la altura a la que pasa la recta por el eje de ordenadas. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, digamos, el valor para que pasa, digamos, está dado por b. Entonces, a veces la llama, digamos, otra forma de denominarla, es ordenada en el origen, ¿sí? Porque como dijimos, ese valor de b es el que me va a dar la altura a la cual corta el eje x, ¿sí? Si lo corta por arriba o por abajo, pero esto va a estar dado por el valor, digamos, que tenga b. Por eso mismo se lo llama ordenada en el origen, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Hablamos de función polinómica de primer grado o función afín como sinónimos. Hablamos de función lineal, digamos, la función que establece cuando se da cuando b vale 0, entonces queda únicamente y es igual a a de x. Hablamos de una función constante cuando a es igual a 0, entonces lo único que queda es y es igual a b, es una recta paralela al eje x, sería la función constante. Los tres nombrecitos que vimos: constante cuando, digamos, dijimos a vale 0, función lineal cuando b vale 0, y hablamos de función afín cuando tanto a como b tienen diferentes valores de 0. Queda esa bien escrita, digamos, podríamos decir, la función polinómica de primer grado. Acá, por ejemplo, yo les puse una función escrita ya, ¿sí?, que dice y es igual a menos 2x más 5. Como toda función polinómica de primer grado, el dominio, ¿qué significa? Los valores que puede tomar x son todos los números reales, ¿sí? Como decíamos, como a es igual a menos 2, entonces podemos decir que va a ser una función decreciente. El valor negativo de a ya nos dice que es una función decreciente, ¿sí? Es continua en todo su dominio, y fíjense que yo les puse los dos puntos por los que pasa. Dijimos, por ejemplo, que habíamos hecho cuando x vale 0, obviamente primer término se hace 0, entonces y vale 5, ese va a ser el lugar en donde va a cortar al eje y, ¿sí?, la recta, y cuando y vale 0, pasan los términos, me queda 5 medios 0. Estoy fijándome, digamos, el 5 pasa negativo, y cuando después pasa el menos 2, negativo, negativo, queda positivo, por eso queda 5 medios, ¿sí? 5 medios 0 va a ser el otro lugar, digamos, por donde va a cortar al eje x. Ustedes se fijan, esta función, si uno la tuviera que graficar, estamos diciendo que pasa por el punto 0, 5, ¿sí? Pongamos que este sea el 5, ¿sí? Entonces sabemos que pasa valor de x 0, valor de y 5, pasa por ese punto. Y después decimos que cuando y vale 0, que va a ser sobre el eje x, lo que está valiendo x es 5 medios, ¿sí? 5 medios es 2,5, voy a intentar hacer, pero debería ser la mitad de lo que tengo arriba. Acá sería, digamos, 2,5, ¿sí?
Obviamente esta función, si yo, digamos, grafico la recta que pasa por esos dos puntos, me va a dar decreciente, que era lo que veíamos sin haber hecho la gráfica de la función por el valor que tiene A, ¿sí? El valor que tiene A ya me decía que esta era una función decreciente. Acuérdense que hablamos de decreciente porque a medida que nos desplazamos a la derecha, el valor de I es cada vez menor. Fíjense en que el valor de I es 5, pero va bajando, y después del punto 2, digamos acá, cuando X vale 2,5, empieza a ser negativo el valor de I, ¿sí? Empiezo a tener valores negativos. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Más o menos? No. Sí, no, siga. ¿Sigo? No quiero que después digan que iba muy rápido la profesora, ¿sí? La verdad que no, profe, por lo menos nosotros acá de Resistencia estamos bastante perdidos. Bueno, vamos más despacito, ¿sí? Fíjense acá que en Resistencia veo que tengo gente de mantenimiento. Yo les puse ahí un ejercicio que dice, Juan trabaja en mantenimiento y entre otras tareas le corresponde efectuar el cambio de luminarias en, digamos, cualquiera de nuestras regionales cuando éstas se queman. Todos los lunes recorre el establecimiento. ¿Hola? No, que decimos que acá estamos bastante perdidos. ¿Reconquista o resistencia? ¿Resistencia? San Francisco. Resistencia también, profe. ¿Dónde los perdí? Díganme dónde los perdí. Hasta ahora únicamente... La verdad que creo que vamos demasiado rápido y estamos en una teoría sin entender. La verdad que la verdad no entendemos, no es que no queremos. No, yo asumo que todos quieren. Volvemos digamos, al tema. Estamos trabajando con funciones, las más sencillas que podemos trabajar, que son, digamos, las funciones, lo que hablamos, funciones polinómicas de primer orden, que lo que tienen es una forma general. Lo que yo le decía es, las funciones polinómicas de primer orden tienen una forma general. Esa forma general está dada por lo que veíamos, y es igual a por X más B, ¿sí? Esa es la forma general que toma una función polinómica de primer orden, o de orden 1, o de grado 1, lo van a encontrar en la diferente bibliografía. ¿Por qué se le dice de grado 1? ¿Sí? Porque decimos que el exponente al que está elevado, la variable independiente, que es X, es 1. Por eso ni siquiera lo dibujamos, no colocamos ese 1, porque todo número elevado, digamos, a 1 es exactamente el mismo número. Entonces lo que estamos intentando es analizar en general esa forma de función. ¿Qué decimos? Esa forma siempre se va a graficar como una recta. O sea, si ustedes quieren graficar poniendo el valor que le pongan a A o a B, se va a graficar como una recta, ¿sí? Esa forma, digamos, es lo que se denomina, como decíamos, lo que son funciones polinómicas de grado 1, funciones lineales, la van a encontrar con ese nombre también, aclaro, porque son sinónimos. Lineales, ¿por qué? Porque dan origen a una línea, ¿sí? Que es esa recta. Siempre que grafiquen una función con esta forma, se va a graficar como una recta, como una línea. Por eso, digamos, sinónimo de función polinómica de primer grado, función lineal. Las otras, habíamos visto las formas especiales que puede tomar, ¿sí? Y lo que les había dicho es, si A vale 0, ¿sí? Si A vale 0, si se acuerdan, la primer clase estuvimos hablando, digamos, de los inversos de los números reales y demás. Cuando A vale 0, ¿qué pasa con X? Sí, cuando multiplico cualquier número por 0, es 0, ¿sí? Habíamos visto como propiedades de los números reales.
Entonces, si A vale 0, esto termina quedando I igual a B, porque el término completo se me hace 0. Este término, ¿sí?, se hace 0. Y eso habíamos hablado que es un caso especial y que se lo llama función constante. ¿Por qué función constante? Porque el gráfico que vamos a obtener es una recta, ¿sí?, pero es una recta que es paralela al eje X. ¿Qué significa? Es una recta en donde I siempre vale lo mismo. Que yo les había hecho el ejemplo, si quieren, I igual a 2, ¿qué significa? Que I vale para cualquier valor de X, vale 2, ¿sí? Por eso se le llama, digamos, lo que decíamos, que esto es una función constante. ¿Hasta ahí me siguen? Estoy intentando clarificar, no sé si lo logro, un poquitito lo que vimos. Eso se da cuando A vale 0 y eso se lo denomina función constante. La otra variante que podíamos tener es que B valga 0. Cuando B vale 0, digamos, la función va a ser una función polinómica y demás, pero queda con esta forma, ¿sí? Y es igual a A por X. Eso, digamos, es lo que estábamos denominando como lo que llamábamos función afín. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Que son, digamos, tanto A o B igual a 0, son lo que denominábamos casos especiales de esta función polinómica. ¿Sí? Son los casos especiales. Marcela. Digamos, lineal porque sigue siendo la gráfica una línea. Sí, o sea, la gráfica sigue siendo una línea, la constante también es lineal porque sigue siendo, sigue siendo la gráfica una recta. Sí. Alguien me habló. Acá también me estaban preguntando. Sí, acá Venado Tuerto. Yo no me doy cuenta cómo ubicarla en la recta. Si bien sé que la recta vertical va siempre la Y y la horizontal va siempre la X, pero no me doy cuenta cómo ubicarla después para hacer el esquema. Siempre que trabajemos con el modelo de coordenadas cartesianas, ¿sí? Siempre que trabajemos con el modelo de coordenadas cartesianas, trabajamos con los dos ejes. El eje Y y el eje X. El eje Y, digamos, es el que ustedes siempre ponen vertical, ¿sí? Y el eje X es, digamos, el eje horizontal. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? La unión de esos dos ejes es el punto 0, 0, que decimos donde X vale 0 y Y vale 0, se le llama también origen. ¿Qué te quiero decir? Esta intersección en donde se unen eje X y eje Y es lo que llamaríamos, si lo tenemos que poner, es el punto origen o punto 0, 0. ¿Por qué punto 0, 0? Porque X vale 0 y Y vale 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Para que, digamos, para que grafiquen, normalmente siempre vamos a usar el Excel, pero si les resulta más fácil, gente, al principio para ubicarse, hoja cuadriculada, ¿sí? Y lo hacemos. Si ustedes tuvieran que graficar, y voy a ir a un ejemplo bien sencillito, cosa de que queden números lindos, y igual a 2X... No se ve ahí el dibujo, ahí abajo. No sale. ¿No se ve abajo? Bueno, ustedes saben, aguántenme un segundito, que voy a agregar, porque no me deja borrar. Hoy andan las fibras y no anda el borrador. No, sí, cada tanto se me revela algo. Yo voy a agregar, vamos a hacer acá, que tienen más espacio, más allá de que seguimos con sus preguntas, ¿sí? Pero acá hay un poquitito más de espacio, puedo graficar más arriba. Espérenme que estoy tomando un mate. Vamos a graficar una función bien sencilla, ¿sí? Hacemos la función y la graficamos paso por paso. La función yo la escribo, ¿sí? Vamos a escribir una función que es, para que quede el gráfico sencillito,
yo digo y es igual a 2x más 1. Miremosla así a la función y ustedes díganme, ¿esa es una función polinómica de grado 1? Sí. Sí. Obviamente si yo digo que es una función polinómica de grado 1, cuando la grafique va a ser una recta. Yo ya ahí dije cómo va a ser su forma cuando haga el gráfico. Las funciones polinómicas de grado 1 siempre dan origen a una recta. ¿Sí? Eso de que, claro, siempre cuando las grafique va a ser una recta. ¿Sí? Por eso también se llaman funciones lineales, que yo les decía, ¿por qué lineal? Porque dan origen a una línea, ¿sí? Que sería una recta. Acá me dijeron algunos, es creciente. ¿Están todos de acuerdo? Muy buenos mates. Es creciente, ¿por qué? ¿Por qué me doy cuenta que es creciente? El 2 es positivo. Porque el 2 es positivo, es un número real positivo. Entonces eso ya me dice que esta va a ser una recta creciente. Vamos a hacer el gráfico. Yo puse esos valores para que nos dé, digamos, no me quede tan feo. Ustedes piensen que estoy trabajando sobre una pizarra, no tengo centímetros, no tengo nada, ¿eh? Sean piadosos con las dimensiones. ¿Qué les dije yo? Que el eje, lo que uno denomina el eje vertical, es el eje de las Y, el eje horizontal es el eje de las X. Si uno tuviera que sacar dos puntos que son los más fáciles de sacar, que son los puntos en que esta recta cruza, intersecta, como le quieran llamar, esos dos ejes. ¿Cómo los sacamos? ¿Se acuerdan que decíamos el punto en el que intercepta el eje de las Y es cuando X vale 0? ¿Sí? Entonces el punto, siempre los puntos uno los pone, digamos, los escribe entre paréntesis como pares en los que pone el valor de X y el valor de Y, ¿sí? Pares en donde yo voy a poner el punto 1, dijimos, si intercepta el eje de las Y es porque X vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Que si tengo que cruzar el eje de las Y, X va a valer 0. Estoy diciendo que quiero cruzar este eje. Obviamente, ¿cuánto vale Y? ¿Cuál es el valor de Y? Reemplazo. Acá me dictan 1. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, profesora. Para nada. Sí. ¿Por qué? Lo que hicieron fue reemplazar en su función X por 0. Entonces 0 por 2 es 0, más 1, 1. Ese es un punto por el que pasa esta recta. Acá, más que nada para los que me pedían, bueno, ¿cómo lo grafico? ¿Cómo grafican ese punto 0, 1? X vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Significa X, está acá, sobre el eje Y. Y vale 1. Los valores positivos de Y van sobre el eje de las X. Yo voy a poner que esto es 1, ¿sí? Ustedes si están trabajando con una cuadrícula, 1 será el primer cuadradito, 1 será 1 centímetro si tienen una regla, digamos, pero yo pongo acá 1, acá 2, ¿sí? Obviamente esas medidas tienen que ser simétricas. ¿Qué digo yo con esto? Que la recta pasa por este punto. Este es el punto en el que X vale 0 y Y vale 1. Marco ese punto en mi gráfico. Lo marco. Otro punto que puedo sacar, que es fácil de sacar, dijimos, es el punto en el cual mi recta cruza el eje de las X. Si mi recta cruza el eje de las X, ¿cuánto vale Y? 0. ¿Estamos de acuerdo que si voy a cruzar el eje de las X? Y sale 0. ¿Sí? Sí. ¿Y ¿Y cuánto vale
X. Menos un medio. Menos un medio, muy bien. Hay una regional ahí que está despierta. Santa Fe también está, pero con otra más yo ya me siento más apoyada, ¿sí? ¿Cómo grafico ese punto? Voy a prolongar esto, nunca sale igual, porque estamos hablando de que X vale menos un medio. ¿Qué significa? Está del lado de los valores negativos de X, ¿sí? Y Y vale 0. Entonces, estoy intentando sacar que sea la mitad de esto. Menos un medio sería por acá. Este es el punto, menos un medio, 0. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, por ahí los que no sabían cómo graficarlo. Más o menos. ¿Se entiende? Y si yo tengo dos puntos, yo sé que pasa por acá la recta, pasa por acá la recta, y esto es una recta, agarro la regla, que yo no la tengo, digamos, y dibujo esta recta, ¿sí? Entonces ya la puedo dibujar. No salió muy recta, pero bueno, ustedes obtienen reglas, lo hacen un poquito mejor. Pero esa sería, digamos, el gráfico de esa ecuación, digamos que dijimos que es lineal, que lo que genera es una recta, y es un polinomio de grado 1. Con que ustedes tengan dos puntos ya pueden graficar la recta, ¿sí? Se puede graficar perfectamente la recta porque tengo dos puntos, digamos que esa recta une. Y fíjense que cumple con las propiedades que habíamos dicho si la miramos. Es creciente. Acuérdense que habíamos dicho que como 2 es positivo, esta es una recta creciente. ¿Es creciente por qué? Porque a medida que los valores de X crecen, los valores de Y también crecen, ¿sí? A medida que nos movemos hacia la derecha y cada vez toma valores más grandes, ¿sí? Va a ir tomando cada vez valores más grandes Y. ¿Hasta ahí se entendió? Un poquitito Marcela, más. Sí. Y entonces todos los puntos subsiguientes que vayamos obteniendo van a estar contenidos en esa recta. Exactamente. Sí, sí, sí. Ustedes quieren reemplazar, por dar un ejemplo, ¿cuánto vale Y cuando X vale 1? Entonces yo pongo, cuando X tiene el valor de 1, lo que hago es reemplazar. Yo digo 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces mi recta pasa por el punto donde X vale 1 y vale 3. Si yo me vengo para acá, yo dibujo acá el 1. Si acá estaba el 2, yo dibujé hasta el 2. El 3 estaría un poquito más arriba, estaría por acá. Si mi recta fuera bien recta, digamos, 1, 3 de Y es por ahí. ¿Se entiende? Este, digamos, para que quede claro, este es el punto P1, este punto que está abajo es P2 que yo saqué, ¿sí? Y este que está acá, arriba, es el punto 3, digamos, que yo recién obtuve, que lo obtuve, digamos, por reemplazar en la fórmula, le doy un valor. Total, el dominio son todos los números reales, así que yo le puedo dar a X cualquier valor real y ver cuál es el valor de Y, que también va a ser un número real, ¿sí? Fíjense que para X1, digamos, Y vale 3, dominio de los reales. Esto lo pueden hacer con todos los puntos que ustedes quieran. Digo, para trabajar un número que es real, pero que no sea entero, digamos 2,5. ¿Cuánto vale si X vale 2,5? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuál es el valor de Y de la función? 2,5 por 2, 5, ¿sí? Más 1, 6. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta recta va a pasar por el punto 2,5 de X y 6. De nuevo, fíjense que a medida
que X aumenta, el valor de Y aumenta. Una función bien creciente, de la que estábamos hablando, ¿sí? A medida que tiene valores más grandes, X, son más grandes los valores de Y. Hasta ahí estamos. Un poquitito les dejé más claro, los dejé con más dudas. No, mejor. ¿Mejor? ¿Un poquito mejor? Bueno. Un poquito mejor. Un poquito mejor. Aclaro un par de cuestiones, nada que ver con lo que estábamos hablando, pero ustedes ya habrán visto que se le abrieron el aula del taller de matemática, ¿sí? La mayoría ya está asociado y cuando ustedes entran al campus van a ver el taller de matemática. Más que nada, como yo les dije, como les doy las dos materias, digamos, ustedes van a ver que en el taller de matemática ahí es donde voy a empezar a dejar un poquito de ejercicios. Lo que hice esta semana, como lo hice, digamos, el primer día, digamos, después de la clase y todavía no tenía el aula, lo hice en la de álgebra, pero los ejercicios que yo les vaya dejando con Excel y todo, estos que vamos haciendo para resolver durante la semana, para que se saquen las dudas y demás, bueno, lo voy a ir colocando en el taller de matemática. Así que estén atentos al taller, porque ahí es donde voy a poner un Excel, les voy a decir, suban el Excel, traten de resolverlo y demás, ¿sí? Más que nada, como les dije, porque por ahí en la clase estamos haciendo las dos cosas juntas, estamos haciendo taller y álgebra, y el taller de matemática lo que implica es hacer la práctica, digo, no tiene otros contenidos aparte más que hacer un poco de práctica de lo que vamos viendo en álgebra, ¿sí? Por eso mismo es que las dos materias, se los aclaro, se aprueban con los mismos contenidos, o sea, el trabajo práctico que hagamos, como tiene una parte bien práctica de utilizar el Excel y demás, bueno, aprueba taller de matemática, aprueba taller, ¿sí? Se aprueban juntas las dos cosas. A final del cuatrimestre, si aprobaron las dos cosas, es como que hasta van a tener la misma nota, porque no hay una nota diferente para el taller que para álgebra. Eso se los aclaro, digamos, siempre lo hicimos así, más allá de que en otros cohortes por ahí los dimos con dos docentes distintos, pero siempre trabajamos, los trabajos prácticos abarcaban las dos materias, porque como les dije, la idea del taller es apoyar con práctica en, digamos, lo que vamos haciendo en álgebra. Nos quedó un ejercicio acá que yo lo dibujé todo, pero bueno, que no me lo escribieron, ¿sí? Fíjense, yo les había dicho que Juan trabaja en mantenimiento y es el encargado de cambiar las luminarias que se encuentren quemadas. Dice que todos los lunes recorre el establecimiento y cuando ve una que está quemada la reemplaza por otra nueva, ¿sí? Dice que normalmente por cada recorrida que hace los lunes tiene que cambiar 3 luces. Entonces un par de preguntitas. ¿Cuántas luces va a cambiar en el año? Y si cada luminaria, cada, digamos, luz cuesta 57 pesos, ¿cuánto dinero hay que presupuestar anualmente para el mantenimiento de luces, nomás que es para esto de cambiar las luminarias? Problema de la vida real que yo les hago aplicar una función. ¿Cómo sacamos esto? ¿Cómo lo pasamos a una función? No sé por qué no anda. Bueno, todo no puede andar. Voy, profe, no sé si los dejé pensando, los dejé... Profe, le digo lo mío. Sí, dígame. Y es igual a A por X más B. Sí, estamos todos de acuerdo en eso. ¿Y cómo lo escribimos a eso? Sería Y igual a 3X más 57. Ahí vamos a tener... Y ahí, bueno, ¿en qué posición estoy? ahí, Lo único o que sea, estoy mirando que no tuve en cuenta los lunes. No sé cómo despegar el lunes. Porque bueno, yo acá sé lo que... yo sé que por cada recorrido, o sea, por cada lunes cambia 3 luces. Eso exacto. ya lo tenemos.
Exacto. La luminaria cuesta 57, ya tenemos. Sí. O sea, hice el presupuesto anual. Bueno, ahí estamos. Lo que estamos diciendo es que cambia. Exacto, ahí estamos diciendo cuánto que cambia 3 luces por semana, ¿sí? Entonces, ahí vamos, ¿cuántas semanas tiene el año en sus regionales? Normalmente las regionales tienen fijo el número de semanas. Más allá de que no sea fijo, pero siempre trabajamos con números fijos las semanas. 4 semanas por mes, ¿sí? Más allá de que tengan un poquito más, uno lo que cuando presupuesta normalmente se trabaja, ¿sí? 48 semanas al año, ¿sí? En algunas regionales, es más, se trabaja por las semanas de cuatrimestre y demás, ¿sí? 48 semanas, en algunos, digamos, las empresas industriales hablan de que el año puede llegar a tener 52 semanas como máximo. Cuando hablamos de 52 semanas es el máximo, porque siempre vamos hablando de esa media, digamos, que va quedando en los meses. 52 semanas, digamos, si uno quiere abarcar todo el año, hablamos de 52 semanas tiene el año. La forma de hacer esto sería que uno diga, ¿cuántas luces cambia? Cambia 3 por semana. Cuando yo a esto le dé el valor de 52, voy a saber cuántas luces cambian el año, ¿sí? Acá lo que yo dije es, la cantidad de luces que, digamos, cambia es 3 por cada semana, digamos, X es mi variable independiente, la cantidad que va a cambiar, según, digamos, siempre va a depender de la cantidad de semanas, ¿sí? Entonces podemos plantear esto como, la cantidad de luces que va a cambiar es 3 por X, siendo X la cantidad de semanas. Si a X lo reemplazamos por 52, que como les decía, son la cantidad de semanas que se toman en cualquier industria y demás, se fija, como dijimos, 365 no es que sea divisible, pero se fija de esa manera. Entonces, si yo reemplazo X por las 52 semanas que tiene el año, yo digo que X es igual a 52. Entonces, cuando X es igual a 52, ¿qué valor tengo de Y? ¿Cuántas luces cambian el año? 156. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La cantidad de luces que cambiaría en un año, disculpen, ¿sí? Si quedó muy en el borde, es 156. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que hago es multiplicar 156 por los 57 pesos que sale cada luz, y de esa forma voy a tener costo, ¿sí? Yo acá de nuevo lo que voy a decir, otra función para el costo, que sería que lo que me sale, digamos, una luminaria, digamos, costo total es 57 por X, siendo X la cantidad de luminarias. En este caso, si quiero sacar el costo para el año, X cantidad de luminarias es 156. Pero acá quiero que quede claro, tengo que plantear dos funciones. Una primer función para sacar la cantidad de luces que va a cambiar en el año, y otra segunda función para sacar cuánto, digamos, tiene de costo según la cantidad de luces que cambie, ¿sí? Siendo acá X la cantidad de luces que cambie, digamos, 57 por 156 va a ser lo que tengo que presupuestar, ¿sí? Como costo sería para el siguiente año. ¿Estamos? Acá era un poquitito más complejo, como le digo, había que plantear en dos partes. Exacto. ¿Por qué, digamos, lo que me habían dicho que en el final no escuché que regional era, no estaba bien? Lo querían plantear, para que se entienda, ¿sí? Querían plantear algo en donde Y igual era 3X más 57, y 57 no es algo fijo, ¿sí? Lo que quiero agregar, 57, digamos, el valor por cada luminaria. Si yo lo ponía ahí, es como que lo estaba sumando una sola vez al 57 pesos. Y yo lo tenía que sacar, digamos, es el costo de cada luminaria que modifique. Esto, digamos, no iba a representar la función que yo estaba queriendo sacar.
¿Se entendió un poquito o los perdí en el camino? De nuevo. ¿Más o menos? Vamos a trabajar un poquito sobre este ejercicio. Aclaro que no lo tienen en las transparencias. Es de los ejercicios que yo les voy a subir, digamos, agregándole algún dato más en el taller de matemática, ¿sí? Para que lo resuelvan, para que se pongan a hacerlo, porque como no está el paso a paso y el detalle, lo que quiero ver son las resoluciones que va generando cada uno sobre este ejercicio. Bueno, con esto terminamos lo que había quedado pendiente de la semana pasada, ¿sí? ¿Qué significa? Que nos falta lo de esta semana. Disculpen que voy a abrir donde haya quedado. ¿Hasta acá me siguen? Normalmente, me contestan. Normalmente, gente, intento publicar la noche anterior, ¿sí? El tema es que yo los lunes también doy clases, así que por ahí termino tarde y van a ver que un poquito tarde les subo las transparencias, ¿sí? La idea es que a primera hora del día, cuando ustedes empiecen, ya estén las transparencias subidas. Estas son las que subí anoche bastante tardecito, ¿sí? Es algo cortito, es como para terminar esto de funciones, ¿sí? Volvemos de nuevo a lo que habíamos estado viendo y haciendo un resumen. Yo les puse que hay 3 formas de expresar una función. Podemos expresarlo mediante una tabla de valores. ¿Se acuerdan que los primeros ejercicios que hicimos, lo que poníamos era una tabla y después intentábamos sacar la función, ¿sí? Otra forma de expresarlo es gráficamente, ¿sí? Uno puede ya ver la gráfica y eso es también una función. Y por la fórmula, que es lo que estuvimos escribiendo. Dijimos que una función polinómica de primer grado o de grado 1 tiene la forma o una fórmula que estuvimos trabajando. Cada una de esas formas de representar una función tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Lo mejor normalmente es tener la fórmula. Si uno tiene la fórmula en donde dice, como hoy lo habíamos hecho, y es igual a 2x más 1, uno puede sacar la tabla de valores. A partir de eso puede graficarlo, ¿sí? Esa, digamos, es la forma más completa. Pero con alguna de las otras, o sea, teniendo la tabla de valores, vimos cómo podemos usar herramientas en Excel que nos permitan encontrar la función. Ese es el caso de lo que ustedes estuvieron haciendo con lo de la panadería. Ustedes tenían la tabla de valores y a partir de esa tabla encontraron la ecuación, ¿sí? Encontraron la ecuación a partir de, yo les expliqué una forma que era la de haciendo una línea de tendencia. Y ahí me detengo un poquito porque hay un par de alumnos que lo resolvió de otra forma que no es que era algebraicamente inválida, ¿sí? Y creo que un alumno era Tófalo, no sé si está en el aula, y otro alumno que no me voy a acordar el nombre, que lo que habían hecho es sacar la ecuación de la recta que pasaba por 2 puntos. La idea, como les dije, es que, digamos, utilicen las fórmulas del Excel y demás, porque les da una mejor precisión, ¿sí? No estaba mal hecho el cálculo, pero yo les decía, tenía un margen de error mucho más alto que el que obtenían sacando una línea de tendencia con Excel. Creo que se los expliqué bien, digamos, en la respuesta, pero si les quedan dudas me avisan. Ejercicio sencillo, ¿sí? Le digo que Raquel tiene 7 años y todos los días va a comprar facturas, pero no sabe cuánto le salen las facturas. Ella va y compra. Y hizo una tabla, ¿sí?
Entonces dice que un día compró 2 y le cobraron 5, otro día compró 3 y le cobraron 7 pesos con 50. Y bueno, tiene una tablita donde puso cuánto le fueron cobrando. La idea es, si pueden abrir el Excel y graficamos esto en el Excel. Son únicamente 6 puntos, ¿sí? Que tenemos ahí. Fíjense, diferentes puntos. Yo voy a abrir también el Excel, aclaro para que ustedes vean. ¿Qué me Esto es lo que todos ven bien la pantalla, ¿no? Yo agrando un poquitito el zoom porque por ahí acá cuando abro el Excel no se ve tan claro. Lo que puse ahí es la tabla, el número de facturas y lo que le fueron cobrando en total. Y luego lo que hice fue graficar esos puntos. ¿Se acuerdan que el gráfico que elegíamos era un gráfico de dispersión? Aclaro más que nada para los que no lo hicieron al paso a paso, ¿sí? Y luego lo que agregué es una línea de tendencia lineal. ¿Se acuerdan cómo hacía esto? Yo lo voy a sacar para, digamos, si quieren lo hacemos todos juntos de nuevo, si a alguno no le quedó claro. Primero les debería quedar algo de esta forma, donde lo que tenemos son el gráfico de los puntos. Fíjense que más que nada para quienes estaban preguntando hoy, fíjense acá cómo se grafica. Acá también tienen un buen ejemplo, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es que para el valor 2 de X, Y vale 5. Y fíjense que es el punto que les graficó acá Excel. Cuando X vale 2, Y vale 5. Para cada uno de esos, digamos, fue haciendo el punto. Esto lo pudieron hacer todos, sale sencillo. Bueno, y después lo que les dije que una forma, digamos, que pueden utilizar, si ustedes tienen la tabla de valores, para sacar la ecuación de la recta, es utilizar la línea de tendencia que ya lo hace Excel. Excel, ¿qué es lo que hace? A partir de esos valores, lo que hace es intentar encontrar una ecuación de la recta que pase por la mayor cantidad de puntos posible. Haya la mejor ecuación de la recta, ¿sí? Cuando ponemos que agregue una línea de tendencia. Entonces yo le dije, bueno, seleccionen los puntos, que le queden seleccionados todos los puntos, ¿sí? Botón derecho de su mouse. La penúltima opción dice agregar línea de tendencia. Dentro de esas líneas de tendencia elegimos la lineal, porque nosotros estamos trabajando con funciones lineales por ahora, ¿sí? Y yo les dije, abajo le pone 2 opciones, que lo que yo les digo es tilden, que les muestre la ecuación de la recta en el gráfico, porque es lo que yo quiero encontrar, quiero saber la ecuación de la recta. Y que tilden también que les muestre el valor de R en el gráfico. Ustedes ponen ambas cosas y fíjense, ¿sí? Yo lo voy a mover acá como para que se vea mejor, pero me escribió esto, que la ecuación de la recta es Y igual a 2,5X y que R al cuadrado es igual a 1. ¿Qué significa eso? Que R cuadrado valga 1. Que había varios que primero no lo respondieron y después lo respondieron, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Quién se acuerda?
cosa? El Que es un grado valor de perfecto, precisión, profe. acá me están diciendo, o sea, R, si lo vamos al concepto matemático, R el coeficiente de correlación, así se llama, y lo que significa es que, digamos, en valores de probabilidad se lo da, por eso siempre se los da entre 0 y 1, 1 sería 100%, 0, 0%, porque los da en valores de probabilidad. Acuérdense que la probabilidad siempre va entre 0 y 1. Uno para sacarlo en porcentaje lo multiplica por 100. Lo que me dice ahí es, esa ecuación de la recta, ¿en qué orden, digamos, de probabilidad está, en cierta forma, representando los puntos? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Cuán fiable es esa recta, esa ecuación de esa recta que sacó, en que representa los puntos que estaban en la tabla? Fíjense que en este caso nos dice 100%, o sea, todos los puntos de la tabla dio 1, que es 100% el valor máximo que puede tomar R cuadrado. Todos los valores de la tabla y los que puede inferir, porque lo que intenta es inferir valores intermedios, todos quedan representados por esa ecuación de la recta, ¿sí? Con lo cual me está diciendo esto tiene 100% de confiabilidad. Todos los valores de tu tabla están representados con esa ecuación de la recta. Fíjense que nunca compró 4 facturas ella, pero uno a partir de esa ecuación de la recta puede saber cuánto gastaría si compra 4 facturas y con un 100% de precisión. ¿Sí lo que estoy diciendo? Y a ese valor lo tengo con un 100% de precisión. Si compra 4 facturas gasta 10 pesos, ¿sí? ¿Se entiende? Profe. ¿Hasta ahí? Sí. El valor de precisión también se lo puede dar con la fórmula del Excel. Con la fórmula del Excel. ¿Y el coeficiente de R2? Sí, exacto, eso es lo que les estoy diciendo. Pero por eso le digo, pero en este caso que sería 0,96, que es el valor más cercano al 100%, si no tuviéramos la fórmula del Excel, ¿cómo lo haríamos manualmente? ¿Es demasiado larga la fórmula para hacerlo? Sí, o sea, lo que uno intenta, lo que hacemos normalmente es intentar, que varios lo hicieron, digo, cuando ustedes tenían diferentes puntos, es intentar sacar los tramos de recta que van entre 2 puntos. O sea, yo puedo sacar la recta que pasa entre el punto 1, que sería cuando X vale 2, cuando Y vale 5 y demás. En este caso es bien lineal, aclaro, no hay margen de error, pero, por ejemplo, para el de la panadería, alguno de los alumnos intentó hacer, y lo hicieron, digamos, y no estaba mal, pero quedaban diferentes rectas, digamos, no era una sola recta. Uno lo que iba encontrando era diferentes rectas. Luego vamos a ver que muchas veces nosotros estamos queriendo representar como una función lineal algo que no es lineal, ¿sí? Cuando ese R nos da muy bajo, significa vos estás queriendo representar como un polinomio de grado 2, de grado 1, algo que a lo mejor es otro tipo de función, ¿sí? Una curva, bueno, vamos a ver otras cuestiones. Entonces ese R que estamos viendo, ese R cuadrado, ese coeficiente de correlación, empieza a dar cada vez más bajo, ¿sí? Porque realmente no se puede representar como una función, digamos, polinómica de grado 1. Algo de eso les voy a poner esta semana para que realicen, ¿sí? Vamos a ver, como para que hagan un poquito de esto. Profe, ¿el coeficiente de correlación y el coeficiente de R2 es lo mismo en el Excel? Sí, exactamente. El coeficiente de correlación es el R cuadrado. Exacto. Para el Excel el coeficiente de correlación es ese R cuadrado. Lo sí, porque depende de la versión del Excel, aparece con cualquiera de los dos nombres, por eso. Claro, exacto. Sí, es R, o sea, es R cuadrado o coeficiente de correlación. Sí. Eso les voy a pedir, que por ahí si tienen otra versión, y por ahí yo no les digo el término exacto, pregunten, sáquense las dudas, porque como les dije, diferentes versiones de Excel les van a mostrar las cosas distintas, y no quiero por ahí que se queden con la duda con respecto a eso.
Yo ahí, bueno, ya lo vimos, graficamos la función y vimos cómo Excel me generaba, digamos, la ecuación. Que teníamos la ecuación y es igual a 2,5x, ¿sí? Un ejemplo sencillo. A partir de eso, ahora, como les dije, yo ya puedo inferir cualquier valor, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto va a gastar Raquel el día que compre 14 facturas? Como yo ya tengo la ecuación de la recta, ¿sí? Dijimos que la ecuación que nos daba, acuérdense, era y es igual a 2,5 por x, ¿sí? Entonces yo, a partir de esto, ya puedo sacar los valores para cualquier cantidad de facturas, ¿sí? Si x vale 14, saqué bien el cálculo porque yo puedo haber estado... Si x vale 14, ¿cuánto le salen? Sí, 28, 7, ¿sí? No estaba. Sí, 35 pesos, ¿sí? Como ahora ya tengo la ecuación de la recta, digamos, ya tengo la función explícitamente, o sea, entonces yo reemplazo x por la cantidad de facturas, que es mi variable independiente, y puedo sacar el valor de la variable dependiente, que es cuánto va a pagar por esa cantidad de facturas, ¿sí? Bueno, yo les puse cómo encontraron la solución. La idea era sustituir x, que es lo que hicimos, en la fórmula y realizar las operaciones que estén en la fórmula. En este caso la única operación era multiplicar el valor de x por 2,5, ¿sí? No había otra operación que hacer, entonces a partir de eso sacaban el valor. Esto es lo que les debería haber quedado, como les dije, ¿sí? Les queda una ecuación de la recta en donde b es igual a 0, acuérdense porque quedó 2,5x, entonces estamos hablando de un polinomio de grado 1, sigue siendo un polinomio de grado 1 porque tenemos x, digamos, elevado a un exponente 0, a un exponente 1, disculpen, ¿sí? Bueno, y acá la idea era primero graficar los puntos, como lo hicimos, luego agregar la línea de tendencia, que nos muestre la función y nos muestre R, ¿sí? Y ahí les puse qué es R, que varios me preguntaban. Como le dije, se llama coeficiente de correlación o el coeficiente de Pearson, y lo que hace en cierta forma es indicarnos en qué medidas se relacionan X con Y en la función en que uno coloca, ¿sí? En qué medida están relacionados. Obviamente, si pusieron una función lineal, lo vamos a mostrar en función de eso. Mientras más cercano a uno es mejor la correlación que existen entre X e Y. ¿Qué significa correlación? Bueno, cuán relacionado está Y con respecto de los valores de X, ¿sí? El Y que estoy encontrando a partir de la función. Profe. Sí, los escucho. ¿Podríamos graficar desde la clase 1 hasta la clase 3 cuál fue el coeficiente de entendimiento de lo que estuvimos dando? No, y ¿va a ser una función descendente o ascendente? Esa es mi pregunta. O sea, la pregunta va a ser... ¿Por qué? En picada vamos en 0,000000096. Ay, bueno. Ah, bueno, pero demasiado poco ahí, ya tengo que buscar otro tipo de función, chicos. Seguimos avanzando un poquitito, ¿sí? Aclaro más que nada, esto, como les dije, es recordar conocimiento que traen desde la secundaria. Normalmente, función de la recta se da en segundo año de la secundaria, así que ustedes piensen hasta dónde tienen que remontar sus conocimientos. Bastante, ¿sí? Acá dice casi una vida. Más de la mitad de mi vida, dicen varios, ¿sí? Algunos un Yo poco me la más. llevé siempre, me la llevé siempre, Marcela, así que ahora no, Presión. Marcela. Así que se está... Profe, pero hace mucho que dejamos la secundaria, no acordamos ni la dirección del colegio. No me digan eso, no me digan eso. Marcela. Sí, ¿alguien más me...?
Sí, escucho. Bien bajito escucho. En mi caso, 44 años atrás. Bueno, sí, bueno, acá hay una que me está diciendo que ya se jubila y está acá sentada, así que lo mismo también. ¿Sí? Sí. Así que bueno, yo pidieron que los hago acordarse de etapas lindas. La clase de matemática a lo mejor no era tan linda, pero la secundaria era linda. ¿Sí? Así que bueno, vuelvan a eso. Y si alguno tiene un hijo, lo va a poder ayudar en esa edad. Si alguno tiene un nieto en la secundaria, también lo va a poder ayudar. ¿Sí? Función algebraica, definición. ¿Sí? Siempre que hablamos de función algebraica, de lo que estamos hablando, es aquellos en los que las operaciones que aparecen son operaciones aritméticas, suma, resta, producto, división, digamos, vamos a hablar, como cociente, potencia y raíz. Y nada más que eso, ¿sí? Acuérdense, elevar a una potencia o sacar la raíz de algo. Esas funciones, digamos, son los que llamamos funciones algebraicas y van a ser las funciones en las que nosotros nos vamos a parar. Si esta materia es álgebra, entonces nosotros vemos rápidamente funciones algebraicas. Vamos a trabajar únicamente suma, resta, producto, cociente, potencia y raíz. ¿Sí? Hasta acá va a llegar lo nuestro. Ahí yo les puse algunos ejemplos de funciones algebraicas. Estas ya ustedes ya tienen que saber, ya se tienen que acordar. Esta función, y me ponen abajo, es un polinomio de grado 1. ¿Sí? Estamos de acuerdo. ¿Y esta? Muy bien, acá me dijeron que es un polinomio de grado 2. Una cuadrática, Una cuadrática, muy bien, pero la denominamos función polinómica de grado 2. ¿De grado 2 por qué? Porque x está elevada, digamos, a una potencia 2. ¿Sí? Entonces, una función cuadrática también se denomina, aclaro, pero lo que uno busca es x, cuál es la mayor potencia a la que está elevada. En este caso, en uno de los términos está elevado al cuadrado. Entonces eso es un polinomio de grado 2, ¿sí? Función polinómica de grado 2. Hasta acá va a llegar nuestro amor por las funciones algebraicas. Yo no les voy a complicar más que eso, que identificarlas, ¿sí? Vamos a ver un poquitito de las polinómicas de grado 2, pero, digamos, la idea es que trabajemos más que nada con las polinómicas de grado 1, funciones lineales. Un ejemplito más que lo vamos a trabajar, digamos, más que nada a partir de la práctica, pero para que lo vean, ahí les digo, una compañía de telefonía móvil, ¿sí? Esto me quedé en la historia con los costos, porque esto es una compañía de telefonía móvil muy barata, ¿sí? Que les dice que les cobra de la siguiente forma: 1,45 pesos por el establecimiento de la llamada, ¿sí? Por ya tomar esa llamada, y 85 centavos luego por cada minuto o fracción de minuto de tiempo de llamada. Yo quiero que me escriban la función que les diga el importe de la llamada en pesos en función de los minutos de duración de la misma. ¿Cómo escribirían esto como una función? 0,85 por x más 1,45. Muy bien. Los que hablan me tienen que decir de qué regional, porque yo me doy vuelta y no veo. ¿Qué regional? De Villa María. Villa María está despierto. Bien. A uno que no se durmieron. 0,85 me dijeron por x, que sería la duración en minutos, más 1,45. ¿Por qué? Porque el 1,45 es fijo. Siempre cobra ese importe cada vez que se realiza la llamada, digamos, y esto sí va variando según la cantidad de minutos. A partir de obtener esta ecuación, uno podría sacar cuánto gasta si habla 1 minuto, si habla 2 minutos, si habla 3 minutos, si habla 10 minutos. ¿Sí? Un ejercicio que siempre les hago hacer por regional, y les aclaro que lo voy a subir porque es por regional. Que saquen, que me den los valores. Normalmente sigue esta función, lo que cobran
los taxis en cualquier ciudad. Los taxis en cualquier ciudad tienen un importe fijo que le llaman bajada de bandera y luego tienen un importe por tantos metros, que cambia también según la dimensión de la ciudad. Hay ciudades que dicen tantos pesos por 200 metros, por 500 metros, la ficha, el valor de la ficha que cae cada 100, 200, 300 metros. Entonces, ¿qué vamos a compartir entre todos? Vamos a compartir la fórmula para poder saber cuánto gastan en taxi en cada ciudad. Acá lo que les pido es que en cada ciudad se pongan de acuerdo. Y otra cuestión más, la función varía de día y de noche. Normalmente el valor de la ficha es más cara de noche, ¿sí? Hay, como les decía, una parte fija, entonces tareita, digamos, de cada ciudad, La Rioja, Villa María, Venado Tuerto, Reconquista, Resistencia, Paraná, San Francisco, que saquen, que me digan valor diurno y valor nocturno, digamos, y lo presenten como una fórmula. ¿Por qué es una fórmula? Es un polinomio de grado 1, siempre, digamos, esto les aclaro, termina siendo un polinomio de grado 1. ¿Por qué? Porque los taxis, como les dije, cobran la bajada de bandera, que es la misma si ustedes viajen 100 metros o recorran toda la ciudad, y después lo otro que es la ficha que se cobra, ¿sí? Que es un monto fijo por cantidad, digamos, de fichas que consumen. La función queda de la forma, como veníamos viendo, es cierto que no borra, queda una función que es I de A por X más B. Tarea para el hogar, ¿sí? Para cada regional. Digo porque van a notar cuán variante es, según la ciudad, digamos, lo que cobran los taxis. Van a ver que no es lo mismo en una ciudad que en la otra. Y bueno, entonces cuando vayan a visitar a sus compañeros de la otra regional, ya saben si les conviene tomar taxi, se les va a salir lo mismo o más o menos parecido en su ciudad que en la de sus compañeros, ¿sí? Vamos a hacer esto como tarea para el hogar, ¿sí? Ahí está la función que ustedes escribieron para sacar el costo, digamos, de las llamadas, lo que habíamos escrito antes. X, para que quede claro, lo que está representando son los minutos de la llamada, ¿sí? Y I es el costo total, ¿sí? I es el costo total de la llamada y X es los minutos que dura la llamada, para que uno tenga en claro cuando hace una función qué está representando cada una de las variables. ¿Es una función creciente o decreciente? Creciente, me dicen acá. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, no creo que ninguna telefónica les vaya a cobrar más barato mientras más hablen. ¿Sí? No, va a ser siempre creciente. Más hablan, más les cobra, ¿sí? Nunca va a ser decreciente. El dominio de la función son los valores que puede tomar X. Siempre que hablamos de dominio, son los valores que puedes tomar X. Acá los valores que pueden tomar X son todos los números reales, ¿sí? Porque podemos hablar 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ¿sí? Todos los valores. ¿Cuál es el punto donde corta el eje X? ¿Y donde corta el eje Y? Donde corta el eje X, Y vale 0. Yo siempre digo, pongo primero el que vale 0, cosa que queda claro. Si estoy cortando al eje X, la otra vale 0. ¿Y se acuerdan cómo hacíamos? 1,45. 1,45 sobre 0,85. Se los puse en negativo, acuérdense que si está positivo pasa a negativo. Entonces, ustedes esto pásenlo bien, digamos, pero queda menos 1,45 sobre 0,85. 0 es el punto donde corta al eje X. Y al eje Y, que me parece que el compañero lo que quería decir es dónde corta el eje Y. 1,45, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? En el punto 0, 1,45. Porque es aquel, digamos, en donde X vale 0 y queda igual a 1,45. El primer término se me iguala a 0. ¿Sí? Y bueno, a partir de eso ustedes pueden sacar cuánto cuesta una llamada
que dura 5 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes ya tienen la ecuación. Entonces lo que hacen es multiplicar 0,85 por 5, sumarle 1,45, ¿sí? Y pueden obtener el valor de su llamada, digamos, si dura 5 minutos. ¿Cuánto da? ¿Alguno con la calculadora cerca? 5,70. ¿Cuánto? 5,70. 5,70. O sea, sí, se me quedaron muy atrás mis valores, chicos. Esto no le cobran nunca 5,70 una llamada de 5 minutos, le come todo el crédito que tenía, más o menos, ¿sí? No es tan barato. Esto es una telefónica muy, muy barata, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Más o menos? Concluyendo todo lo que vimos, a ver si recordamos, siempre las funciones polinómicas de grado 1 van a dar origen, cuando la grafiquen, a una recta, ¿sí? No van a dar origen a ningún otro tipo, digamos, de función gráfica. Y uno puede encontrar la fórmula, ¿sí? Realizar la gráfica, y puede a partir de la fórmula también saber en qué punto corta el eje X, en qué punto corta el eje Y. Esos dos puntos los puedo sacar rápidamente a partir de tener la fórmula, ¿sí? Puedo graficarlo, digamos, sabiendo esos dos puntos. Uno, y hago la recta que une esos dos puntos donde corta el eje X y donde corta el eje Y. Aparte, a partir de la fórmula puedo saber si va a ser un creciente o decreciente la función. ¿Hasta ahí alguna duda? Función polinómica de primer grado quedó, función lineal, como la llamamos, función afín. ¿No? Yo sigo, nos falta re poquito. Y acá les complico la vida y les digo, vamos a ver funciones polinómicas de segundo grado. ¿Qué significa de segundo grado? Que la X está elevada a una potencia, ¿sí? Cuadrada. Muchos fenómenos de la vida real, digamos, se modelan con la función afín, con las funciones polinómicas de primer grado, pero hay otros que no, ¿sí? Hay fenómenos más complejos, digamos, que no los podemos modelar. Y normalmente pasan a ser modelados con funciones polinómicas de grado 2. Acá yo les puse, por ejemplo, un departamento de ventas de una empresa que fabrica un producto, establece que el beneficio obtenido al fabricar X artículos viene dado por esta expresión. O sea, el beneficio que yo obtengo cuando, fabrico X cantidad de producto está dado por la función Y es igual a menos 2x cuadrado más 60x menos 250. Obtuvo ya esta función, digamos que es la que le indica el beneficio, digamos, que obtiene cuando fabrica ciertos productos. Y vemos que es una función polinómica de segundo grado, de grado 2. Un problema que se plantea la empresa es optimizar la producción. ¿Qué significa optimizar la producción? Averiguar cuántos artículos tiene que fabricar para que el beneficio sea el mayor posible. Lo que yo quiero saber, digamos, es cuántos productos fabricar para obtener el máximo beneficio. Porque, por ejemplo, había uno que estaba más o menos despierto y me habló de funciones cuadráticas. ¿Quién se acuerda qué tipo de gráfico daban origen las funciones cuadráticas? Porque alguno me dijo hoy. Parábolas. Parábolas. Y las parábolas normalmente tienen un máximo o un mínimo. Y acá lo que está queriendo saber la empresa es cuántos X fabricar para tener el mayor beneficio posible, ¿sí? Bien, las parábolas, digo para los que no se acuerdan, son funciones de este tipo. Vamos a ver que puede ser de este tipo o de este otro tipo, ¿sí? Pero digo, bueno, la empresa lo que me está diciendo es cuánto fabrico para obtener ese punto máximo. Porque en algún momento, según esa fórmula, si sigo fabricando, empiezo a tener menos beneficios cada vez. Entonces, si yo sé que mis beneficios responden a esa función, entonces lo que hago es un análisis de función y decir, produzcamos esto.
porque esto es lo que me da o me maximiza el beneficio, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hacemos un estudio de la función. Ya les dije, la función del ejemplo tiene una variable dependiente. Siempre hablamos de variable dependiente, hablamos de y, ¿sí? Y sería nuestra variable dependiente, ¿sí? Y una variable independiente que es x, que x es la cantidad que produce de un cierto producto. Lo que tienen ahí abajo, que no sé si todos lo ven, síganlo en las transparencias, es la forma general que tienen las funciones polinómicas de segundo grado. La forma general dice que y es igual a a por x cuadrado más b por x más c, ¿sí? Siendo a, b y c cualquier número real, positivo o negativo. Y obviamente a es distinta de 0, porque si no, no sería un polinomio de grado 2. Si a fuera 0, el primer término se anula y me queda un polinomio de grado 1, ¿sí? Entonces, para que sea una función polinómica de grado 2, tengo que tener esta forma en donde a es cualquier valor real, a, b y c, pero a es distinto de 0. ¿Hasta ahí estamos? Forma general, como hoy veíamos que del polinomio de grado 1 decíamos la forma general es y es igual a por x más b. Bueno, en el polinomio de grado 2, esa es la forma general. Y es igual a a por x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? ¿Qué pasa? Las funciones polinómicas, como hoy me dijeron, que por eso yo les preguntaba, reciben el nombre de funciones cuadráticas. Otra forma, así como las funciones de grado 1, se llaman funciones lineales. ¿Más? Bueno, acá hablamos de las funciones de grado 2, se denominan también, otra forma de denominarlas, es función cuadrática. Y como bien me contestaron, la representación gráfica es una parábola siempre, ¿sí? Fíjense que acá tenemos dos que son las básicas, pero siempre la gráfica va a ser una parábola. Más corrida, vamos a ver, digamos acá justo son las parábolas que tienen su mínimo y su máximo en el eje de coordenadas, digamos en el origen de coordenadas, pero vamos a ver que siempre la representación es una parábola. Así como para las funciones polinómicas de grado 1, siempre la gráfica es una recta, para las funciones polinómicas de grado 2, siempre la gráfica es una parábola, ¿sí? Reglas que podemos tomar y que ya las tomamos como verdades absolutas, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Acá me dijeron que sí. ¿Qué les voy a pedir? Y esto se los voy a dejar como tarea para que lo veamos. Que saquen esa gráfica. Y que saquen esa gráfica, ¿qué significa? De nuevo, ¿sí? Que ustedes intenten representar diferentes valores, ¿sí? Si ustedes hacen una tablita y sacan ciertos valores, para x, digamos, x0, ¿cuál es el valor de y? En esa fórmula. Y vale menos 2,50, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Pueden hacerlo para x valiendo 1, 2, 3. Lo hacen en el Excel, hacen la tabla de valores y después no pongan que la línea de tendencia sea lineal, sino que la línea de tendencia sea cuadrática. Y van a ver que les va a poner el coeficiente de correlación. Con que ustedes pongan 3 valores, 4, les va a escribir exactamente la misma función y le va a poner que r cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Porque van a ver qué representa. Exacto. Así como antes hacíamos lineal, ahora sabemos ya que es una función cuadrática, entonces queremos que la grafique como una cuadrática. ¿Sí? Tareita digo para que hagan. Intenten, acá yo lo hice con un solo valor, pero intenten, para x1 y para x menos 1 es una buena técnica, digo, porque esto es una parábola y digamos, uno tendría que sacar los valores. Cuando x vale 1, 60 menos 2,50, ¿sí? Y disculpen porque quedó para abajo la tabla, quedó horrible, pero bueno, ¿sí? 60 menos 2,50, 180 menos
188. Horrible mis números. Intento que no se encimen, pero en la pizarra, ¿sí? Menos, o sea, cuando x vale 1, ¿qué les estoy diciendo? ¿Sí? 1 al cuadrado es 1, por menos 2, ¿sí? Acá lo que hago es reemplazar por 1. Quedan menos 2 más 60 menos 250, ¿sí? Acuérdense, reglas de signos. Menos 2 más 60. Con el menos 1, si lo sacan con el menos 1, menos 60. Menos... Ajá. ¿Cuánto te queda? Acá queda menos 2. Menos, sí, queda menos 58 menos 250. Menos. Con que pongan 3, 4 valores, claro, como ya la trampita que le estamos haciendo al Excel, que nosotros ya sabemos que es una cuadrática, ¿sí? Entonces vamos a poner, y van a ver que le va a poner precisión, ¿sí? Con la cuadrática y va a encontrar esta función. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguno me siguió? Hasta acá llegamos con los polinomios de grado 2. ¿Qué significa? Yo quiero que se den cuenta cuando es un polinomio de grado 2. Vamos a ver, la próxima clase lo que vamos a ver es entender cuando tiene un mínimo y cuando tiene un máximo. ¿Qué significa? Si tiene esta forma, lo que tiene es un mínimo. Si tiene esta forma, lo que tiene es un máximo. Entonces vamos a ver que a partir, digamos, de la fórmula podemos saber si tiene un mínimo o tiene un máximo, pero hasta acá y más que esto no quiero que sepan. Lo que sí quiero que sepan es reconocer cuando una función es un polinomio de grado 1, cuando es una función un polinomio de grado 2, y a qué tipo de gráficos dan origen, ¿sí? Si ustedes pueden entender que una función polinómica de grado 1 siempre va a dar origen a una recta, y una función polinómica de grado 2, ¿sí? Un polinomio de grado 2 siempre va a dar origen a una parábola. Digamos, eso sería lo que les tiene que quedar claro y hacer el análisis nada más que de esto, saber si tiene mínimo, si tiene máximo, y más que eso, digamos, no se les va a pedir. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? 25 desde que, no me digan desde que empezó la clase hasta ahora. Chicos, ¿alguna duda? ¿No? Estos son los 5 minutitos que tienen para sacarse las dudas y demás. Ya les di bastantes tareas para esta semana. De todas maneras, yo las pongo en el foro y todo. Se habilita la primera evaluación. Toda la semana tienen para hacerla. Hasta el martes de la semana que viene está habilitada. La pueden realizar 2 veces como máximo. Si alguno la hace una vez y quedó chocho y su nota es espectacular, no es obligación hacerla 2 veces, ¿sí? Te digo, como máximo la hacen 2 veces. ¿Sí? Acuérdense que entre un intento y otro tiene que haber 20 horas de separación. Profe. ¿Qué significa? La herramienta profe. no se las va a dejar hacer antes de las 20 Marcela, horas una entre un pregunta. intento y otro. Hola. Hola, Profe. sí, escucho. Yo soy Escucho. chico de La Plata. No me salta el campo. ¿Cómo hago los trabajos? ¿Vos todavía no estás en el campus? Sí, me pusieron... Sí, está en el campus nuevo, pero no salta la materia de usted. Decime tu nombre a ver si yo me fijo y le aviso a Patricia. Rodrigo Rubén. ¿Rodrigo cuánto? Rodríguez. Rubén. ¿Rodríguez? ¿Manuel? No, Rubén. Rubén, ahora yo bajo y le aviso a la gente que está, digamos, en este tema. Rodríguez Rubén, ¿lo digo bien? Rodrigo Rubén, sí. Les aviso para que te asocien y durante esta semana, aparte vos te puedas bajar el material, aclaro porque las transparencias Sí, de la sí, clase yo están le- ahí subidas,
puedan Yo ver digo los, así no me digamos, los videos, ¿eh? Sí, para si no me atraso. Vos sos de La Plata, me dijiste, ¿no? Sí. Perfecto. Yo hoy mismo les digo, así tenés más tiempo, ¿sí? Ok. ¿Estamos? Vale. Sí. Bueno. Okay. Gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Acuérdense lo de los taxis. Vayan averiguando. No hace falta que 5 de cada regional me suban el mismo precio. Digo, pónganse de acuerdo por regional y 1 de cada regional, un alumno. Yo voy a abrir un foro específico para eso, se los aclaro. Van poniendo el valor, digamos, y cómo escribirían la función. Que por eso quiero que colabore el resto, digamos, de su regional. ¿Cómo escribirían la función para sacar el costo del taxi? ¿Sí? Con el valor fijo que tienen y el valor que es variable respecto de la cantidad, digamos, de fichas o de metros. Y otra cuestión que me interesa que pongan, si quieren hacerlo un poquito más complejo, como les dije, el valor diurno y el valor nocturno. ¿Y por qué se los aclaro? Porque también ha pasado en otras veces que averiguamos esto, que el valor nocturno, depende del lugar, empieza antes o después. ¿Qué significa? Se cobra valor nocturno, a lo mejor en una ciudad a partir de las 22 hasta las 6, y en otra me dicen no, desde las 21, ¿sí? No me pregunten por qué, pero como eso es de cada ciudad, define su tarifa, digamos, nos ha pasado esto de que fueran diferentes. La idea es que cada ciudad me suba su tarifa, esa es la otra tareita. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro que no esté en el campus? ¿Ninguna otra duda? Pues duda hay un montón. Desde que empezamos. Cuando dijo buenas tardes. Desde que dijo buenas tardes está un nulo. No, por favor. Gente, conmigo nos vemos el martes que viene recién. ¿Sí? O sea, Eres falso, profe. La prueba es... Sí. Buena semana, buenas álgebras, ¿sí? Bueno, digo, para los que están ahí. ¿Tenemos el viernes con usted? Ahí renegando con el álgebra, ¿sí? Profe. Buena Profe. semana para todos. Sí, Profe. escucho. Villa María. Sí. Hola, profesora. El próximo. ¿Martes? ¿El martes que viene? El martes de la semana que viene es la próxima clase conmigo. Conmigo, martes. Bien. Bien, gracias. Nos vemos. No, de nada. Profesora de Paraná. Sí. Yo hablé con Patricia y me aprobaron matemática y taller de álgebra, creo que es. O sea que no tengo que rendir los parciales que usted está subiendo ahora. Si está aprobada de forma completa, no. Si dice que está, digamos, aprobada completa la materia, no hace falta que rindas. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Cómo zafó ese compañero? Le tiene que hacer la evaluación al resto. Sí, la verdad que sí. Hasta luego. Chao, hasta luego. Villa María, ¿me quería preguntar algo o con lo de la clase ya estamos? Ya estamos. Chao, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos a todos, que tengan buena semana. Y como les dije, les dejo las tareitas, así que no van a quedar tan libres. Chao, hasta luego. Chao, profe.